El periodo de recuperación, que representaba el momento del tiempo en el cual, es decir, era el periodo en el cual la persona ya lograba recuperar la inversión que hizo. O sea, en ese momento, el dinero que ha recibido producto del proyecto pasa a los egresos del proyecto. En proyectos de corto plazo o en algunos proyectos en particular, es un criterio importante. Yo digo que no es un criterio, sino que entrega información, pero a veces sí se usa como criterio. Por ejemplo, una empresa que está obligada a hacer algo. Hace poco. Y supongamos que hay una empresa que está funcionando y no tiene, y puede funcionar todo el año con un equipo que tiene. Y cumplir con la pega que tienen que hacer. Pero sin embargo ellos estiman que se le hace más conveniente, es mejor para el cliente cambiar el equipo con el cual hacen la tarea. ¿Sí? Entonces no tiene obligación, entonces sí, dice vamos a hacer algo para mejorar, pero me interesa saber en cuánto tiempo voy a recuperar la inversión. Entonces dice, no, la voy a recuperar en 3 meses, ya, entonces vamos. Me dijeron que la recupero en 18 meses, no hubo. Una innovación tecnológica puede ser. Claro, pero es alguien que ya está dando en su negocio. Ahora, lo mismo lo podemos hacer a través del banco. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando esta persona se enfrenta a la tarea de, mira, quiero sustituir el equipo, pero tengo 3 alternativas y quiero ver cuál es la más conveniente? Ahí el periodo de recuperación aporta un dato más, que el criterio es el banco. Porque no es lo mismo seleccionar una alternativa que la vas a tener que pagar en 3 meses, a versus otra que la vas a pagar en 6 meses, pero resulta que a las 6 meses, cuando tú proyectas a 10 años, resulta que tienes un mucho mejor banco. O sea, nos cambiamos de vehículo por una camioneta gigante. Nosotros podemos decir, en 3 meses la pago. Se paga sola con el negocio. Y probablemente un furgón de estos como tipo escolar más grande, dice, no, esa la terminé pagando en 8 meses. No es muy favorable, pero resulta que a largo plazo el consumo quizás de combustible es mucho más conveniente para el negocio que el furgón. Entonces, el VAR es un criterio y el periodo de recuperación entrega un antecedente. A pesar de que muchas veces en algunas situaciones sí se puede usar, pero cuando es necesario comparar alternativas, empieza a perder un poco de importancia, como lo llama este periodo de recuperación. 8 es el valor anual equivalente, está muy relacionado al VAN. De hecho, para poder calcularlo hay que calcular el VAN. Nos permite resolver una tarea que vamos a explicar cuál es esa pega que tenemos que hacer y después vamos a entrar a él, pero básicamente lo que hace, supongamos que tenemos un proyecto que tiene inversión, distintos flujos, es decir, el gráfico tiene líneas para arriba, líneas para abajo, cualquier cosa. Nosotros decimos, oye, mira, en la versión donde el pago es uniforme, es decir, donde todos los años del proyecto yo recibiera lo mismo, ¿de qué monto serían esos pagos? Entonces transformamos un proyecto, recuerden que un proyecto nosotros lo podíamos graficar de esta forma. ¿Hacia dónde graficábamos la salida de dinero? Hacia abajo. Claro, hacia abajo. Entonces, tenemos una inversión inicial, inversión en el periodo 0, luego probablemente el proyecto pierde algunas lucas y después empieza a ganar. Y ese es nuestro proyecto. Pero, con esto ustedes consiguen un VAR. Ahora, para yo calcular el VAE, bueno, este es valor actual neto, el VAE es valor actual equivalente, anual equivalente. Yo hago la siguiente conversión. Aquí está el periodo 0 y yo visualizo este proyecto como un proyecto que tiene la siguiente característica. Me quedo más cortito, pero voy a tratar de hacerlo igual.
Ya. Este proyecto va a ser igual a este proyecto. Donde estos flujos son todos iguales. Y el valor de este flujo, Ese es el flujo valor. es de entrada. Eso es lo que va a ingresar. Puede ser ingreso o salida, pero lo que pasa es que cuando es salida el proyecto ya no es conveniente, ¿no? Pero tenemos un proyecto el cual tiene flujos de pago distintos en el tiempo y nosotros cuando calculamos el MAE lo que estamos calculando es el monto que se repite la misma cantidad de periodos desde aquí adelante, de tal manera de conseguir exactamente el mismo valor. Eso es vale. Tengo un van 2 y lo que yo quiero lograr es que el van 1 sea igual al van 2. Entonces el VAE lo que me permite es calcular la serie de pagos futuros, n pagos futuros, tal que me generan el mismo valor que el proyecto original. ¿Está bueno? Ya, el VAE se utiliza también como un criterio de selección de proyectos, aunque su naturaleza no es para eso, va a ser otra pega frente a ciertas situaciones. El VAE nunca nos va a entregar una decisión distinta que el VAE. O sea, si con el criterio del VAE gana un proyecto, con el criterio del VAE también va a ganar el mismo proyecto. Tiene una relación así. Lo que hacemos es que se utiliza. Este VAE antes se usaba mucho como un criterio, pero el VAE era particularmente, para calcularlo, tiene una particularidad. Tú necesitas calcular primero el VAE. Tú calculas el VAE y después calculas el VAE. Entonces, ¿para qué vas a calcular el VAE si con el VAE ya podés sacar una decisión? Pero ese va es por un año. No, este es como el calcular el A. Cuando te dicen, oye, mira, tú tienes un pago inicial, ¿Ya? un pago inicial, y tú quieres proyectar eso en cuotas a futuro. Esto es el de las cuotas. Así que este vendría siendo como el A es matemática financiera. El valor del pago. ¿Ya? Ese es un criterio. Y el último criterio es la tasa interna de retorno, la cual es un poco más difícil de entender. Tiene una expresión bien particular, porque fíjense lo que nos dice. Nosotros tenemos, por definición, que la TIR, que es la tasa interna de retorno, es una rentabilidad, es igual al valor de R, de la tasa de descuento, que hace que el VAR sea cero. Entonces aquí el tomador de decisiones no coloca su tasa de descuento, sino que calculamos la tasa de descuento tal que el VAR sea cero. ¿Ya? Matemáticamente se utiliza la función, bueno ahí en la casa lo pueden ver como alta y se llama TIR, la función en el Excel. Es algo que matemáticamente calcularlo a mano no es que sea imposible. En una versión realista de un proyecto, o sea, si ustedes tienen un proyecto de 10 periodos que tienen muchos flujos de positivos y flujos negativos, va a ser muy difícil calcular. Hay que trabajar con polinomios y encontrar raíces de polinomios es particularmente difícil. Para encontrar la raíz de un polinomio de grado 2, ¿qué ecuación usamos? Grado 2, la ecuación segundo grado, la fórmula Ya usamos B a menos raíz de cuadrado más AC. ahí, ¿cierto? Sí. Y para este otro polinomio, ¿Profe? ¿No es menos B? así. Sí, menos. Y para este otro polinomio, Yo ahí no me acuerdo. Ese no me acuerdo. Sí, no era poco. ya, los calculadores lo hacen, ahí. Sí. Es una red, es más que una fórmula, es un procedimiento. Procedimiento, ¿Ya? Usted claro. tiene que calcular unos valores que se llaman discriminantes y dependiendo de qué se cumpla, van calculando. Para el polinomio de grado 4, este ya, el procedimiento es ya engorroso para un ser humano. O sea, hay que hacer muchas operaciones, muchos cálculos. Probablemente con la ayuda de alguna cosa que automatice los cálculos, igual sea engorroso porque hay que hacer muchos cálculos. Y si este es mayor que este, entonces hay que hacer esto otro, si es menor hay que hacer otra cosa. Y ya de ahí en adelante hay procedimientos algorítmicos, aproximados, de experimentación. O sea, de ahí para adelante empieza a ser un arte. Y nosotros para calcular la TIR tenemos que hacer cosas como eso.
Entonces, hacerlo en versión real, desde un punto de vista práctico en una prueba, es imposible. No se puede hacer. Entonces lo que hacemos es usar el Microsoft Excel o alguna calculadora que lo pueda hacer. No es común encontrar calculadoras que lo hagan. Hay calculadoras que se les descargan un programita y lo hacen. ¿Ya? ¿Cuál es la particularidad de esta TIC y cómo se interpreta? Fíjense que ahí está planteado el cómo se calcula. ¿Cómo podemos calcular y cómo se interpreta? El cómo se interpreta es lo importante. Si yo les digo que un proyecto, pongan atención a esto porque esto sí que es relevante. Si yo les digo que un proyecto tiene val igual a 0, ¿el proyecto resulta atractivo o no resulta atractivo al tomador de decisiones? O sea, pensando que él tiene el dinero y él va a decidir si se invierte en ese proyecto o no. Lo evalúa y obtiene un val 0. ¿Le conviene o no le conviene hacerlo? Estoy seguro que la respuesta depende. Si no, me preguntaría. ¿Cómo? Estoy seguro que la respuesta va a ser depende, nos quiere hacer picar para que digamos que no. No. Bueno, depende. El tomador de decisiones, el tomador de decisiones evaluó el proyecto, así que él puso una tasa de descuento, ¿cierto? Él puso un R y le dio un val 0. El R representa lo que el tomador de decisiones puede ganar con su dinero, digamos, sin hacer nada. El total. O haciendo lo que siempre hace. ¿Sí? O sea, él tiene una opción de inversión. Y lo mete al negocio de los huevos y él le saca 10%. Entonces, él dice, bueno, yo me meto en un proyecto siempre y cuando yo gane el 10% y más. Aquí lo que me está diciendo, si yo evalúo el proyecto con un valor de R, es que yo me voy a ganar el 10%, pero voy a ganar 0 más. Entonces, entre esta alternativa y el negocio que ya tiene establecido de los huevos, es diferente. ¿Qué harían ustedes? ¿Siguen en los huevos o seleccionan el proyecto? Y ahí es donde dice depende, pero no está obligado. Claro, si el negocio que no voy a ganar nada me podría... Es que ganas, ojo, ¿Ya? con un val 0 te ganas el R, que es el mismo del negocio de los huevos. Claro. Supongamos que este es el negocio de la lechuga. Yo lo haría si es que no tengo... no me significa mucho más trabajo. Más trabajo, mucho Ahí más tenemos tiempo. un criterio. Claro. Alguien podría decir, mira, voy a tener 2 negocios, si me meto en este proyecto voy a tener 2 negocios Claro. que me dan la misma ganancia, Si ocupo pero el gano tiempo, algo. si ocupo Porque el si tiempo, por el lado de los huevos me va mal, el otro puede que me vaya bien. Ya, pero también me puede ir mal en los dos. Así que también tendría que ver si tienen el mismo sentido. Pero ya tengo los huevos ya funcionando. Ya, Y- probablemente me conviene quedarme en el negocio de los huevos. ¿Ya? A no ser que yo le ponga otro criterio. Pero soy indiferente. Ya. Ahora vámonos al detalle de esto. Pero, profesor, ¿se asocia en alguna medida el VAN? O sea, sé que me va a decir que no directamente, pero indirectamente al riesgo, porque, por ejemplo, si el negocio va creciendo, no sé si no es más positivo, igual me imagino que el negocio está más preparado para absorber Algo de riesgo. Sí, pero no tiene nada que ver con el riesgo. Tiene que ver con una característica. El riesgo, esto no es parte del curso. Para entender esto del riesgo hay que estudiar ese curso de finanzas y ahí se ven estas cosas. Lo que se termina haciendo cuando ustedes evalúan un proyecto donde incluye el riesgo, ¿qué es el riesgo? El riesgo es que la economía se eche a perder. Por ejemplo, yo estimo que voy a vender tantos litros, pero al final la gente tuvo menos dinero y al final eso afectó la economía y yo voy a ganar menos. Entonces existe un riesgo. ¿Qué otro riesgo existe? Existe, por ejemplo, que yo tengo muy pocos proveedores de una materia prima, entonces yo soy muy susceptible a que un cambio en el precio afecte el costo de mi producto final. Entonces, cuando empiezo a ver ese tipo de cosas, yo digo, bueno, la rentabilidad del proyecto real, la rentabilidad del proyecto es de, mi tasa de descuento, supongamos, es del 10%, pero para un proyecto de esas características que tiene riesgo, yo le debo exigir un 5% más. Y esto yo lo calculo en base al riesgo. Entonces lo que hago yo es hacer lo que tú dices. Le exijo una mayor rentabilidad al proyecto por el tema del riesgo. O sea, si llega a pasar algo malo, ya le exigí mayor rentabilidad, entonces puedo financiar ese riesgo.
Así que son los mismos métodos, los mismos criterios, pero la pega difícil es cómo hacerlo bien correcto, porque estoy aumentando la tasa de descuento, o sea, artificialmente estoy bajando el nivel de atractivo del proyecto, artificialmente. Ya. Veamos qué es lo que hicimos. Yo le puse un R, me dio un van 0. Entonces, y yo les dije que en esas circunstancias el negocio de los huevos tiene la misma rentabilidad que el proyecto de la lechuga. La rentabilidad del negocio de los huevos tiene la misma rentabilidad del negocio de la lechuga, por lo tanto he determinado la rentabilidad del negocio de la lechuga. ¿Sí? Ahora, aquí fue una coincidencia, no lo obligué, calculé el van y me dio 0 y ahí me di cuenta que los dos negocios tienen la misma rentabilidad. ¿Sí? Si el van hubiese sido mayor que 0, yo diría, entonces el negocio de la lechuga me da la misma ganancia del negocio de los huevos y un adicional, lo que sé que su rentabilidad es mayor. Entonces, cuando yo esfuerzo que ocurra esto, el van 0 para identificar el R asterisco, lo que estoy obteniendo es la rentabilidad del proyecto. Y yo perfectamente puedo comparar proyectos en base a su rentabilidad. Es la base de toda la ciencia. Ya, en estas láminas aparece, bueno, en verde, en esta cajita en verde aparece el tema del ejercicio y los envía a un archivo que tienen en la beca que se llama como ejercicio 3, algo así, o ejemplo 3. Y ahí aparecen 8 ejemplos vinculados a cada una de las láminas, respondiendo a la pregunta de cómo se calcula. En el archivo Excel los tienen resueltos los ejercicios. Es como que yo les pasara todo, que tienen la materia y que tienen trabajo con el ejercicio resuelto. Es distinto resolverlo. Es distinto resolverlo. Entonces, yo lo que les sugiero es poner atención en lo que vamos a hacer ahora, porque voy a borrar la información de lo resuelto y lo vamos a pensar y lo vamos a resolver. Y en la casa lo mismo, pescan el archivo, quieren practicar, borran la resolución, se quedan solo con las preguntas y empiezan a hacer el procedimiento. ¿Sí? Más que reemplazar una ecuación, porque aquí yo lo que les muestro son ecuaciones, acostúmbrese al procedimiento. ¿Sí? Y para el procedimiento podemos hacerlo al menos de 3 formas. Uno en papel, uno en Excel, a mano, digamos, haciendo las cosas manualmente en Excel, mis propias funciones, y lo otro utilizando la funcionalidad que tiene Excel, la cual sería la versión más rápida y corta. ¿Cuál de todas vamos a hacer en la prueba? A mano. Todo a mano. ¿Sí? Pero versión realista donde como el control que hicimos. No hay que hacer, son 5 preguntas, son 5 cálculos. No hay que hacer ganar el cálculo. Ahora, ¿qué más tiene? Tiene mucho de teoría el control. ¿Sí? ¿En qué sentido? Se le presenta un escenario, se le presenta los cálculos que se hicieron y ustedes tienen que tomar decisiones. ¿Sí? Pueden haber preguntas con alternativas. Ojo, yo siempre considero que las preguntas con alternativas son entre buenas y malas. ¿Sí? ¿Son fáciles o difíciles? El término medio como que no existe. Si se estudian bien la materia y les colocan preguntas de alternativa, ¿cómo son? Son fáciles. Pero si no entendieron bien la materia, las preguntas con alternativas son más difíciles. Confusas. Y además, ¿cuál es lo que tienen? Que una pregunta con alternativa no te permite revisar procedimientos. Entonces, supongamos que para resolver un ejercicio, tienen paso 1, paso 2 y paso 3, resultado y termina. ¿Sí? En una pregunta con alternativa es bueno o malo. En cambio, una pregunta con desarrollo, tú puedes haber hecho eso mal, pero esto bien y esto bien, y el resultado obviamente va a estar mal. Porque te equivocaste en alguna parte del procedimiento, pero lo rescatable es que tú lo hiciste bien. O bien, demostraste que sabías lo que tenías que hacer, pero al final lo terminaste haciendo mal. ¿Por qué? Muchas veces hay un montón de errores, a veces hay un signo, a veces hay un dedo que se mete mal en la calculadora y un montón de cosas. Así que las preguntas con alternativas no pueden ser el 100% de la prueba y siempre hay que estudiar acorde. ¿Qué suele ocurrir con los alumnos? Mi experiencia es pregrado con los alumnos cuando uno les dice que vamos a tener una prueba con alternativa. Estudian más, se preparan menos. Se preparan menos. Yo he hecho pruebas de alternativa que yo considero fácil y que los alumnos de verdad que le llaman. Más cuando uno les desordena las preguntas. Siempre hay uno que estudia más y dice, no, la 1 es la A y los otros todos colocan A y tienen una prueba distinta.
Y digo, pucha, no me gusta hacer muchas pruebas con alternativas porque le va mal. Es verdad. Para un profe es más simple revisar las pruebas con alternativas, se revisan solas. Pero tiene esa dificultad. Ya, nos vamos al ejemplo 1. El ejemplo 1 nos dice. Eso que está en la DECA. Está en la DECA. Ahora se los vinculé, le puse un texto. La clase del día de hoy, le puse criterio de evaluación de proyecto y ejercicio. Y ese archivo que dice ejercicio es el mismo que está acá como ejercicio 3. Ya, vamos a dar un poco de práctica. Ojo, nosotros vamos a estar haciendo todo el rato lo mismo pero en distintos contextos, así que hay que concentrarse muy bien en el escenario que nos plantea la pregunta. Aquí nos dice, determina el valor del VAN para la siguiente serie de flujos. Cuando digo serie de flujos es un proyecto. Utiliza una tasa de descuento del 5% y aquí tenemos el proyecto calculado. Bueno, ahí está la formulita del VAN. ¿Qué es lo que nos dice? Que en el periodo 0 yo tengo un flujo de menos 100.000. ¿Sí? Menos es salida de dinero. Luego el periodo 1 y 2, 20, 25, 30, 25, 20, 15, 40, eso es a futuro. Generalmente al flujo del periodo 0 es el ingreso de dinero que tengo que hacer ahora, se llama muchas veces inversión. ¿Sí? Inversión inicial, inversión en periodo 0. También podemos colocar flujos negativos acá, por si acaso. Entonces, supongamos que en el año 5 tengo que cambiar el transporte y yo iba a recibir 20.000, pero como tengo que hacer un ingreso fuerte, me quedó en menos 40.000. Perfectamente pueden haber valores positivos y negativos. ¿Ya? Perfectamente. ¿Están de acuerdo? Que al final el flujo de caja es una suma de cosas y yo me voy a meter al proyecto porque en el largo plazo el proyecto es rentable, pero puede que aquí me quede un flujo negativo o dos pedidos negativos o aquí también al inicio el proyecto es muy malo y después se transforma en bueno. Claro, puede pasar cualquier cosa. Claro. Después de que tengo los flujos yo calculo el valor. Bueno, ahí está la respuesta, no la quise borrar para no escribirla de nuevo, así que ahí tenemos otra referencia. ¿Cómo se calcula el valor? Lo vamos a calcular de dos formas. Una es utilizando directamente la ecuación de Excel, la cual es fabulosa porque con una línea que yo escriba me va a calcular el valor. Así que nuestra pega como ingeniero, partiendo de la base de que no se les olvida esto, ¿cuál es la pega de nosotros como ingenieros? Saber calcular el VAN, saber cuándo ocuparlo saber cuándo y saber y lo interpretar. que estoy haciendo. ¿Sí? Esa es la pega. Saberlo calcular es lo mismo. Saber calcular se me puede olvidar. Se me puede olvidar la ecuación, se me puede olvidar cómo se calcula en Excel. Pero la interpretación es lo que no se tiene que olvidar. Así que, no es parte del curso, no tengo considerado que se lean un libro. ¿Sí? No tengo eso considerado. Pero hay un muy buen libro que se puede leer. Si en verano de repente se sienten ociosos y tienen ganas de mirar un buen libro y quieren ganar más conocimiento, ojo, no en evaluación, no en matemáticas, no en ingeniería económica, cómo hacer los cálculos, sino que más bien en la interpretación, en cómo se construye y elabora un proyecto. Busquen los libros de Nasir Zapak, no sé si por dos veces. Ese es el autor y el libro se llama así como Formulación y Evaluación de Proyectos. Puede que tenga nuevas versiones, le haya cambiado el libro, no. ¿Ya? En biblioteca lo pillan. Es un libro así, súper agradable de leer, la lectura es relativamente liviana, tiene mucho texto y en ese mucho texto te ayuda a pensar. Yo con ese libro estudié y de verdad es un libro lo bueno como para estudiar ese tipo de cosas. Nasir Zapak. Quiero hacer un proyecto, pero creo que me quede bien. Y no se salten el primer capítulo, que el capítulo, muchas veces en los libros el capítulo más fome es el capítulo 1. ¿Sí? El texto, puro texto que te coloca situaciones, ejemplos, todo eso. Sí, un capítulo que se puede saltar cuando alguien ya sabe lo que va a leer, sí. Pero cuando ustedes no tienen muy claro, no han extendido mucho el paño, ustedes creo que tienen que leerse el capítulo 1. Porque en el capítulo 1 motiva el qué y le explica muchas veces el por qué hay que leerse el resto del libro. Y ahí uno detecta para qué me sirve. Y ojo, leerse un libro uno sabiendo de, al terminar este libro yo debería ser capaz de tener claro esto y ser capaz de hacer esto. Voy en la mitad del libro y todavía no, o sea, todavía me falta. Y si termino el libro y todavía no respondo esas preguntas, es
porque quizá no leí bien o el libro no me sirvió. O sea, el libro me declaró algo en el capítulo 1 y no se hizo cargo. ¿Sí? Para ser un buen ingeniero, al menos un libro por asignatura, ¿cierto? Esa es la clave. ¿Ya? Una asignatura, un libro. En lo de ustedes que es más técnico, hacer circuito y todo eso, yo podría que a veces nos podemos saltar el libro en virtud de la práctica, los ejercicios, muchas ecuaciones. Ustedes como ingeniero en electricidad, no sé, son más calculistas que los industriales. Por ejemplo, yo a ustedes les muestro ahí lo que escribí del polinomio y no se dan cuenta que le falta algo. Yo les digo, ya chiquillos, ¿cómo se resuelve esto? No sé. Son alumnos que pasan por todo el cálculo, por toda la matemática, pero es como pasar, olvidar. O sea, que nosotros en electricidad tenemos que aplicar cálculos para todo. Regularmente. Y no es solamente fórmula, sino que el procedimiento, o sea, hay una serie de pasos. O sea, de alguna forma la formación los lleva a que tengan una mayor habilidad en ese sentido. Pero aquí no es solo calcular, es interpretar. Y lo mismo hacen ustedes, después de calcular, interpretan. O a veces los cálculos vienen de, o el diseño viene de una motivación. A los ingenieros de ustedes les pasa mucho eso. No es que sean todos, pero si cuando uno dice tengo todo el curso y lo lleva al promedio, ahí están. O sea, ecuaciones diferenciales chiquillos. Pasa un año y no se acuerdan ni para qué las usaba, ni nada de eso. Yo me acuerdo que cuando estudié ahora un cálculo 4, un cosa que se llama yo de Red. Y él nos enseñó una cuestión que se llama serie de Fourier. ¿La deben haber escuchado alguna parte? Nosotros nos toca que tenía una relación con el osciloscopio, lo dijo. No entendía nada. Yo la hacía porque el profe es súper práctico para hacer un ejercicio, había pasos. O sea, tú para hacer un ejercicio tenías que escribir todo esto, pero con él escribíamos más. Pero claro, él te escribía tenemos que hacer esto y para hacer esto tenemos que aplicar esto. Entonces, cuando resolvías un ejercicio y seguías la pauta, estás estudiando la materia. Y el osciloscopio es una cuestión así, ¿cierto? Pues te va haciendo una gráfica. La forma de onda de lo que estés tiene viendo. el tema de la frecuencia, si uno le hace zoom, se acerca, se aleja. Se supone que para construir eso, la serie de Fourier hace esta. Son funciones trigonométricas que hacen esta cuestión. Claro. Y tú aproximas el valor de la curva real. Exacto. En base a puras curvitas chicas y tenías ahí La para sumatoria revisarlo y para revisarlo porque si no te queda como una cuestión así. Yo aprendí a hacerlo y después en algún momento me tocó ir y ahí como y por eso vibra. No se me olvidó más. Esa es la explicación matemática del fenómeno. Ahora, si ustedes me preguntan a mí ahora, estamos hablando de más de 15 años, mucho más. Si me acuerdo cómo se calculaba la serie de Fourier, que era una serie, o sea, una suma de cuestiones, no me acuerdo. No me acuerdo. Pero me acuerdo para qué servía. La habilidad yo la tengo, como te digo, sé calcular. O sea, probablemente me cueste un día recordarlo, estudiarlo. Pero lo que queda es para qué servía, cuando se usaba. Eso es lo que ¿no? Tenemos los flujos, queremos calcular el VAN y lo vamos a calcular de la manera más rápida, que vendría siendo esta. Pero Voy a profesor, poner aquí, VAN, aquí usted puso ya una resultante en los periodos del 1 al 7 con valores de flujo de entrada, ¿cierto? Pero ahí uno ya como que tiene resuelto el tema. porque tú sabes que da positivo. Bueno, porque es cosa de sumar, ¿no? Pues yo creo que... O sea, No necesariamente. no necesariamente. Recuerda, después lo vamos a hacer, pero ¿Ya? cuando yo lo sumo ahí arriba, este 40 es un monto menor. Por el tema Claro, del tiempo. este 40 podría llegar, si el R es muy alto, este 40 podría llegar ahí a convertido en 2000, si el R es muy alto. Entonces al final yo lo que voy a hacer es llevar esto acá al presente, sumarlo y ojalá me dé mayor que 0. Eso depende de pero lo vamos a hacer. Ya. Vamos a calcular el VAN. Yo les voy a mostrar acá la función, tomen nota de ella, igual en el archivo Excel lo tienen. Le colocamos el signo igual o el signo más.
Está en el Sí. planilla. Para aquí, ojo, si no se acuerdan del nombre, yo me acuerdo del nombre, el nombre es BNA. En vez de BAN, BNA en inglés. Vamos a FDX y en FDX buscan matemáticas financieras. Eso sí que no lo puedo ver. Y aquí buscan con la UP. Ah, ya. El problema es que muchas veces aparecen varias que tienen el nombre similar en otras funciones. Así que es probable que no se acuerden, pero yo me acuerdo del nombre, dice BNA y ahí aparece una descripción. Ahí dice BNA, le doy clic y aquí dice Excel. dice, devuelve el valor neto presente de una inversión a partir de una tasa de descuento y una serie de pagos futuros, que y entre paréntesis me coloca valores negativos, y en entradas valores positivos. O sea, es la descripción del pago. Le doy a aceptar y ahí me aparece esta cajita donde primero me dice la tasa de descuento. ¿Cuánto es la tasa de descuento? 5%. ¿La escribo o la selecciono de la celda? Y aquí me dice valor 1, valor 2, y si le voy haciendo clic me va colocando todos los valores. Así que lo que yo tengo que hacer es seleccionar los valores. Y es aquí donde puede ocurrir un error. Fíjense que la descripción dice, devuelve el valor neto presente de una inversión a partir de una tasa de descuento y una serie de pagos. ¿No lo ven ahí? ¿Lo empiezan a ver? Dice, Sí, una serie de pagos futuros. O sea, futuros es no el periodo cero, es devuelve el valor actual neto de una serie de pagos futuros, del periodo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué hago con el cero? Simple, no se coloca, se suma aparte. Entonces, colocamos el valor de los flujos que venía siendo desde el 20.000 al 40.000, y lo selecciono como un paquete, aceptar, y ahí me llega el PAN, pero de los flujos futuros. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Agregar el primero. Agregar el primero. Y eso lo vamos a colocar como ahí y le sumamos. Y ahí me queda mi ecuación. Entonces tengo, ¿se alcanzan a ver la diferencia de colores o no? Sí. En azul el fijo y acá tengo el valor. Fue la liga. Le doy enter y me entrega el valor que es de 43.000. O sea, si hubieran en el futuro hubiera un valor negativo, igual entraría en la fórmula completa, ¿cierto? Igual, se selecciona tal cual. De hecho, si yo le cambio los valores acá, Sí, va a cambiar automáticamente. mira, le voy a colocar ahí menos 80.000. Pero debe ir incluido en la fórmula del. Viene todo, del o sea, banco. se le arregla todo. Tu compositivo representa ingreso, Ya. por eso te lo colocas en paréntesis. Solamente- Ingreso positivo, egreso negativo. Solo el periodo cero va solo en la fórmula. Sí, solamente el cero se suma aparte. Se supone que ese es La inversión La inicial. inversión, El flujo, el el ingreso. flujo actual. el ingreso inicial. Tenemos el BAN. Bueno, ahí tenemos la respuesta. El BAN del proyecto es 43.000 y algo, el dueño del proyecto tendrá unas metas sobre qué y hay una interpretación en texto. Con este BAN de 43.000, la persona que está evaluando el proyecto se gana el 5% y adicionalmente se gana 43.000 y algo. Cuando habla de tasa de descuento, creo que lo puso. Eso como que me tiende a confundir el La nombre. tasa de descuento es como la tasa de interés de ganancia del dinero que tiene la inversión. O sea, él con su dinero, él considera que a su dinero le puede sacar un rendimiento del 5%. Siempre. Decimos no haciendo nada, pero en realidad es tomando su dinero e invirtiéndolo en la mejor opción que tiene. ¿Ya? Vamos a calcularlo de otra forma el PAN, y esta es la forma por definición del PAN. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es utilizar la fórmula de pago, de un pago, de matemáticas financieras, de un pago, para traer un flujo futuro al presente. ¿Se acuerdan cómo se hacía eso? Tengo un flujo, sí. un valor de dinero, y yo lo quiero traer al presente. Claro. ¿Y eso se hacía? Le vamos a colocar R, no I, y ahí le colocamos D. Multiplicándolo por el negativo. O sea, Algo así, ¿cierto? Si yo quiero retroceder el flujo ese, traerlo, llevarlo hacia atrás dos periodos, le coloco un D2. ¿Se entiende? Entonces, fijémonos que acá tenemos este flujo, yo lo tengo que hacer retroceder un periodo de tiempo, ¿cierto? 1. Este, 1 y 2. Y este,
1, 2, 3, 4. Entonces, este numerito que está acá, que representa el periodo, sería nuestro T. Entonces, lo que voy a hacer es crear una ecuación que me va a llevar el flujo allá arriba, pero no lo voy a sumar arriba, sino que lo voy a colocar al lado. Hagámoslo al primero. El primer flujo es del periodo 0, queda exactamente igual, ¿cierto? Porque ya está en el periodo 0, que es lo que quiero hacer. El siguiente flujo, este 20.000, lo tengo que dividir por 1 más R elevado a 1. Eso sería 1 más R, a ese R le aprieto el F4 para que quede fijo, porque si yo después desplazo la fórmula se me va a mover. Y a eso lo voy a elevar a ese. Lo elevo a 1. Entonces, este 20.000, cuando yo lo considero para sumarlo acá, el monto para el periodo 0 ahora es de 19.000. Vamos a calcularlo todo. Tengo la fórmula. Esa es solo de evaluación. No, se está devaluando, ¿no? Es el valor actual. Ah, ya. A una tasa, a una economía del Del 5. Del 5%. Entonces, ¿qué es lo que digo? Estos 20.000 es lo mismo que tener 19.000 en el periodo 0. ¿Sí? ¿Qué creen ustedes que pasa si yo esto lo aumento en 5%? Dice 19.000. Debería ser equivalente al valor del flujo 20.000. Multiplicamos S por 1.05. Debería ser más poco. Me dio 20.000. Y este otro que es un flujo de 22.000. A 25. Supongamos que este monto de 22.000 yo lo tengo en el periodo 0. Lo voy a copiar así como valor. Después de pasado un año, supongamos que ese monto me lo pasan a mí. Yo lo invierto en mi juego, en mi negocio actual que tengo, y voy a ganarme el 5%. Así que va a ser S por 1,05. Después de pasar un año no tengo 22.000, tengo 23.000 y algo, y puedo invertirlo 8 años al 5%. S por 1,05. Y cohesión. Eso es lo que estamos haciendo. Es decir, en una economía donde el tomador de decisiones se puede ganar el 5%, él considera que este flujo de acá, en el periodo 7, es lo mismo que tener 28 en el periodo 0. ¿Sí? ¿Y cómo nos materializamos? Bueno, si estos 28.000 yo lo invierto al 5% durante 7 periodos, voy a llegar a ese mismo monto. Ya, ese razonamiento es el que usted tiene que ser natural, no extraño. Ya, entonces, ¿qué fue lo que hice? Cada flujo lo moví al periodo 0, coloqué acá en esta columna sus valores y ahora simplemente digo suma. Y me da exactamente el mismo valor. Exactamente el mismo valor. Esta fórmula que está acá hace internamente esta cuestión que está hecha. Dos formas de hacerlo. Cuando lo hacemos a mano, tengo que hacer estas cosas. Claro, eso es lo que tenemos. O sea, voy a escribir cada uno de estos. Obviamente va a ser en dos. O sea, en la rueda que se van a pillar, calculen el man de esta serie de un proyecto de 2 o 3 periodos. ¿Por qué? Porque no, ¿para qué le voy a hacer a multiplicar 10 valores? Ya, ¿se entendió? Ojo, este ejercicio es el que tienen que entender antes de pasar a los otros. ¿Para qué? Porque en los otros ya no queremos darnos dos vueltas tratando de entender y comprender qué es lo que es el sino que ya nos vamos a tratar de responder la pregunta. O sea, guiamos el proceso de cálculo para poder converger una respuesta. Nos vamos al ejemplo 2. Profesor, ¿puedes subir un poquito el Excel? Que no se te borró el... Vale, estos cálculos que están acá. Sí. Que no está en el... No. Ya, pero piénsalo y si no, la próxima clase me lo pregunto. Ya. ¿Por qué? Porque si no te puedes acordar cómo lo hice, está deducible. Sí. Básicamente, tomé este valorcito de acá, Sí. o cualquiera, lo coloqué en el periodo 0 y le fui agregando 5%, Claro. y llego al mismo momento del 40. ¿Ya? Es mejor entenderlo que hacerlo. ¿Ya? El hacerlo es para explicarlo. Ya, nos vamos al ejemplo 2. El ejemplo 2 tiene relación con el ejemplo 2 que está declarado acá, que es la lámina. Así que el ejemplo 2 tiene relación con cómo se calcula, bueno,
Bueno, ¿cómo se seleccionan entre varias alternativas que tienen la misma duración? Entonces en este escenario me dice, de las siguientes alternativas de proyecto mutuamente excluyentes, debe seleccionar la mejor por medio del criterio del VAR, utiliza una tasa de descuento del 9%. Y aquí me aparecen 3 proyectos, el de los huevos, el de la lechuga y el de las papas. Yo le calculo el VAR y veo cuál es mejor. Bueno, ahí se me pasó que quedó que está verde. A ese parece que es el plan. Tendría que hacer el mismo procedimiento para cada uno. Sí, pero aquí vamos a usar directamente la fórmula del Excel. No vamos a hacer esa donde calculamos todo. Por eso les decía yo, váyanse al ejercicio 1 y el ejercicio 1 para entender todo lo que es la teoría del PAN. En el ejercicio 2 ya estamos usando el PAN para lo que sirve. ¿Sí? Entender qué es el PAN es mucho más importante que saberlo calcular. ¿Sí? Porque es una cifra que viene de una teoría. Y esa teoría es el sustento de la toma de decisiones que tenemos. Ya. Mutuamente excluyentes es el escenario clave acá. Cuando digo mutuamente excluyentes, que tengo varias alternativas y yo quiero seleccionar una de ellas. ¿Sí? Un ejemplo es: tengo un terreno y quiero decidir qué voy a hacer ahí. Planto lechuga, coloco gallina, planto papa. Solamente puedo ejecutar una, no puedo ejecutar dos. Cuando tengo varias alternativas de proyecto, yo quiero seleccionar cuáles de ellos voy a hacer, es distinto el escenario, es otro método. Terminamos utilizando, probablemente ni siquiera terminamos usando el PAN directamente, sino que hacemos algo. Ya, calculamos. Ustedes me ayudan acá con el PAN. Formulita, ¿se acuerdan cómo se llama? DNA. Si no están seguros, matemáticas financieras, ¿se acuerdan de la van, obviamente, de corta, y ahí van a buscar por la descripción. Si no, le escriben directamente DNA, abren paréntesis, porque yo estoy acostumbrado a abrir y cerrar paréntesis en tiro y me coloco en el medio. ¿Y qué es lo que les dice acá? Bueno, si no me acuerdo el orden en el que tengo que ingresar las cosas, le dan clic ahí a eso que dice f de x, y ahí le aparece ese adecuado. Me dice primero la tasa de descuento la colocamos ahí, 9%. Ojo, dice tasa de descuento, así que no le coloquen el 1 más 9%. La tasa de descuento es 9%. Sin sumar el 1. Y aquí, bueno, aparece valor 1, valor 2, y si le voy haciendo clic me van apareciendo más. Básicamente me coloco en el primero, puedo usar ese botoncito y selecciono todos los flujos. Menos el primero, muy bien. Entonces, le colocamos ahí del 8, o bien dejamos fuera el 8. Y aceptar. Y esta expresión que está acá me falta algo ahora sí. Le tengo que sumar. Yo hablo de sumar porque le conservo el signo negativo hasta arriba y ahí está listo. Extiendo la formulita hacia la derecha. En ese proceso pudimos haber tenido un error. Fíjense, ahí me quedó bien calculado. No, me quedó mal calculado. Acá no se corrió el... ¿Por qué? Porque no dejé fija la tasa del 9%. Así que siempre revisar. Lo que tengo que hacer para dejarla fija es usar el... No, ese como signo peso. Claro. O lo consiguen con el F4 del teclado. Y ahí aparecen signos pesos y lo que va a hacer es dejarla fija. Si no, pueden reescribir la ecuación por cada uno. Ahora, si la desplazo hacia el lado, ahí se quedó fija esa celda. Ya, bueno, y aquí es obvio. Si tenemos varios proyectos que tienen la misma duración, en este caso todos duran 6 periodos, ¿cuál proyecto seleccionamos? Aquel que tiene y nos reporta el mayor valor. Y ese sería nuestro proyecto seleccionado. ¿Ese es independiente de la inversión? Porque acá tiene 8.000 y ahí hay 1.000. ¿A qué te refieres? ¿Y si las inversiones fueran todas iguales? Bueno, tendría que subir esa, me va a quedar más malo ese proyecto. O sea, noten que si yo le coloco ahí menos 10.000, va a darle 2.000 abajo. Me va a quedar más malo. Claro. Me lo marcó en rojo porque está negativo. Da lo mismo, ustedes lo subo acá. De hecho, puede haber un proyecto que tiene inversión cero. No, pero Ahí mejoró. Claro, le sumé los 8.000 abajo.
¿ya? Pero no se concentren en eso. Aquí hay esto que está acá describe un proyecto. Y esa es una serie de flujos, ¿no? ¿Ya? Con Carlos Torres van a preocuparse cómo se calcula, cómo se obtiene cada uno de los flujos, porque ese al final es el arte, nosotros acá estamos en la parte final. Matemáticas financieras, utilizando eso con los criterios de evaluación, pero la gracia de esto está acá. O sea, y ojo, el periodo 2, al final del año, encájame que me quedaron 3.000. ¿Cómo logré conseguir 3.000? Vendí huevos, pagué transporte, pagué alimentos, pagué sueldo, vendí un equipo, compré un equipo, al final esos 3.000 es la diferencia y la consecuencia de un montón de movimientos, pagué impuestos, pagué deudas si que tenía un préstamo, y eso es lo que me sobró. Entonces, ojo con esa segunda parte del curso. Ya. ¿Se entendió? Simple. Ahora, ejercicio 3 nos plantea el escenario, el mismo escenario. Quiero seleccionar una de varias alternativas mutuamente excluyentes, pero hay una pequeña diferencia. Los proyectos, ahora no todos duran lo mismo. No todos duran lo mismo. Acá se saca el mínimo común múltiplo, ¿no? Esa es una alternativa. Esa es la alternativa Ahí está. de mayor trabajo, digamos. De mayor trabajo. Ojo, que sea de mayor trabajo no quiere decir que sea la correcta. Nosotros vamos a estudiar esta porque estamos comprendiendo el PAN, pero después nosotros vamos a utilizar el VAE para hacer este trabajo. Y se va a acabar la complejidad de esto. Así que esto no es necesario hacerlo. Tenemos como opción la alternativa del VAE. ¿Sí? Pueden tomar nota de eso. Cualquiera de las dos da lo mismo. Ahora, este criterio es una convención y básicamente estamos de acuerdo en que los proyectos los puedo repetir. Hay proyectos que no son repetibles. ¿Están de acuerdo que hay proyectos que no son repetibles? O sea, Por ejemplo, yo tengo un o transporte. podrían ser cíclicos, o sea, quizás no es permanente del tiempo, quizás se puede repetir, pero no sé, con lo de los veranos, no sé, por vender, por ejemplo, pinos de Navidad. Es como periódico. Sí, por eso, pero se refiere de una vez, literalmente una vez y nunca más. No, una vez. A ver, por ejemplo, si yo tengo un negocio de transporte escolar y digo, no, me voy a meter en el negocio 3 años, después me meto 3 años, después me meto 3 años, ¿es factible? ¿Tiene sentido? Continuar en el proyecto. Pero ese hay proyectos de oportunidad única. Por ejemplo, La concesión del agua. o no sé, pues, por ejemplo, por ejemplo, me voy a dedicar a un negocio, pero yo sé que en el futuro me voy a dedicar a otro negocio que es más cómodo para mí. Arrendar esquí. Sea lo que sea. Pero el tomador de decisiones se mete en una alternativa sabiendo que no la va a replicar. Pero te puede pasar que dura menos. Entonces, ¿cómo lo comparo con otras alternativas, con otros proyectos que duran más? Y ojo, la naturaleza del proyecto es la que sugiere la duración. Entonces, ¿cómo los comparo? Con el Y VAE. ahí es donde nosotros decimos, mira, a pesar de que tú pienses que el proyecto tú no lo puedes repetir, considera que es repetible. ¿Sí? Considera que es repetible y ahí evalúa el proyecto. Esa es una estandarización del proceso. Ya, tenemos que calcular el mínimo común múltiplo. Yo lo hice ahí a mano. Tengo que borrar esto y eso. Colocábamos la duración de los proyectos. El primer proyecto duraba 4 periodos, el segundo 3 y el último 6. ¿Hay pares? Sí, ¿cierto? Entonces yo colocaba un 2. Así me enseñaron a mí. 4 dividido por 2 me da 2. 6 dividido por 2 me da 3. Y el 3, que no es múltiplo del 2, queda ahí. Pues creo. ¿Hay par de nuevo? Sí, ¿cierto? Aquí tendría que colocar 1 y este 3 y 3 se terminan repitiendo porque no son múltiplos. Y finalmente, 3 y me queda 1 y 1. Y aquí lo que hago es multiplicar los valores. S por S por S. Y me da 12. En Excel utilizamos la función MCM. Esta sí que no sé de dónde sacarla. Me ocurre que matemática, a ver. Matemática y trigonométrica, M, y ahí aparece MCM.
Y en el MSM, bueno, tengo que colocar la duración del proyecto, que serían 4, 3 y 6. Entonces le coloco 4, 3 y 6. Ahí. Y me da 12. Mínimo común múltiplo. Entonces, cuando yo calculo el mínimo común múltiplo, yo digo, mira, si yo extiendo todos los proyectos y los replico, en el periodo 12 debería ocurrir que los proyectos están terminando. Siempre. Entonces digo, bueno, voy a replicar los proyectos a 12 años. Entonces, este proyecto que dura 4, voy a terminar replicándolo 2 veces más. O sea, lo voy a ejecutar 3 veces. Este proyecto lo voy a terminar ejecutando 4 veces y este 2 veces en el lapso de los primeros 12 años. Y ahí lo que voy a conseguir es que todos los proyectos en su versión replicable se repiten hasta el periodo 12. Entonces lo que voy a hacer, aquí voy a trabajar solamente con la alternativa A. ¿Ya? Alternativa A. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a replicar los flujos. Yo debería copiar esto y colocarlo acá, pero en lugar de copiar y pegar, voy a hacer esto. Y dura hasta el periodo 4. ¿Cierto? Luego de eso se repite. ¿Y qué implica que se repita? Vuelvo a colocar la misma serie de flujos, pero ahora, ojo, aquí hay un detalle que hay que tener en cuenta. El año en que el proyecto termina es el año en el que yo también vuelvo a invertir en él. Así que, en esta versión donde voy a replicar, si el proyecto termina en el año 4, ese mismo año se transforma en el periodo 0 de la nueva réplica. Entonces, hay un traslape. En el periodo 4 yo vuelvo a replicar el proyecto. Bueno, de hecho puedo hacerlo así. Puedo seleccionar ahí. ¿Ya? En el periodo de término del proyecto tenemos que sumar, hacer un arreglo ahí donde se suma el flujo 4 y el flujo 0. Luego de eso, en el 8, vuelvo a hacer lo mismo. ¿Ya? Si lo hacemos bien, vamos a llegar justo al periodo 12 con la última réplica. ¿Sí? Lo replicamos 3 veces. Y ahora, ¿cómo se construye este nuevo flujo? Hay que sumarlo. Yo voy a sumar toda la fila nomás, ¿sí? Y llegamos abajo. Y ahí tenemos nuestra versión del proyecto A, la alternativa A, replicada. Si se fijan, tiene algunos flujos negativos. No son de 10.000, sino que es la suma entre el último flujo y el flujo 0. Y esa sería nuestra alternativa. Voy a volverlo aquí. Esa sería nuestra alternativa A. Ahí está los flujos. Ahora nos vamos al proyecto B, que vendría siendo este. Dijimos que lo teníamos que replicar 4 veces. Dura hasta el periodo 3. Y aquí lo vuelvo a replicar. Cuando termina lo vuelvo a iniciar. Hay un traslape en el último periodo. Si se me pasa la mano me aparecen algunos 0. Nuevamente ahí. ¿Por qué repite el 6.000? ¿Que hace el mismo? Cuando el proyecto está terminando, lo tienes que volver a ejecutar. O la misma cantidad, digamos, de... Claro, porque acuérdate que es el periodo 0. Pero, porque estábamos periodo 0, ya, periodo inicial y 3 flujos futuros. Periodo 0, podemos usarlo. 3 flujos futuros. Y está terminando en el año 3, terminando en el año 6. Es decir, el año en que termina tu proyecto, tú ya tienes que estar invirtiendo. Ojo, es mentira. Aquí no estamos diciendo que lo vamos a replicar. Este es un intermedio para hacer la evaluación. Ya, aquí hacemos la suma. Es como que si uno, por ejemplo, trabajar en transporte, como dice usted, Y vuelvo a renovar el vehículo. Claro. Ya me dura 3 años el auto, 5 años. Y es como estarlo evaluando por partes. Claro. No quiere decir, no estás obligado a hacerlo. Es una forma equitativa de comparar los proyectos. Ya. Cuando el proyecto se termina, tampoco tienes obligación de considerar lo que habías considerado al inicio. Tú puedes abrirte a nuevas opciones. O sea, puede que una opción que no habías considerado antes la estés incluyendo. Si termina el proyecto o cada vez que tienes la oportunidad de invertir, haz el ejercicio.
No hay obligación. Ya, el último proyecto lo replicábamos 2 veces, duraba 6 periodos. Imagínense una situación donde tienen proyecto y usted lo tienen que evaluar hasta el periodo 50, 58, no sé, un múltiplo grande. Estamos hablando de un proyecto de muchos años. Lo que menos te pueden decir es tomar decisiones y déjate amarrado a alguna decisión. ¿No? Hacemos lo mismo, sumamos. Tendría que acelerar un poquitito. Aquí voy a colocar el flujo del primero. Y están copiados los flujos. Aquí lo que voy a hacer es calcular el VAN. Dijimos que la función era PNA. Le colocábamos primero la tasa, que era del 9%. No nos olvidemos de dejarla fija con F4. Punto y coma, los flujos. Cerramos el paréntesis y le sumamos el flujo del cero. Y calculamos el VAN, revisamos la fórmula, etc. ¿Cuál de todos resultó ser el mejor, el más alto? La alternativa. El primero. Entonces nosotros diríamos, basado en el método del MCM, no tomen en cuenta ese valor en azul, porque ese valor en azul se nota que está distinto, ¿cierto? Al que calculamos acá. Sí. Y dice rezo, no saco nada con sustituirlo acá porque ya tienen el archivo malo. Bajo el método del MCN se debe seleccionar la alternativa. ¿Por qué me dice C? ¿Me habré equivocado en algo? Ahí no, quizá no sumó algo. ¿Todo No, sí, tiene está, solución? está sumado. Sí. Vamos a revisar el archivo que está acá. Vamos a ver por qué está muy cerrado. A lo mejor eran esos balones. No, lo mismo. Da igual, da igual. Luego dice más de 4.000 tantos, a lo mejor. Lo que pasa es que. No, dice alternativa C, pero debe decir alternativa A. No es el único. Está mal la letra. Anótenlo para que después. Vamos a hacer lo siguiente: lo voy a bajar y lo voy a subir de nuevo. Estoy seguro que eso. Voy a escribir un comentario. Ejercicio, ataque. Ejercicio 3. Debe decir que se selecciona la alternativa A. Es un error cosmético normal. Ya, lo hicimos bien. O sea, aquí el único error es que esto en lugar de C debería decir A. Seleccionamos el proyecto. Nosotros miramos ese ban que está ahí de 9.000, pero ese no es el ban del proyecto, ese es el ban intermedio, hermano. ¿Cuál es el ban del proyecto? Bueno, si quiero calcular el ban del proyecto, tomo el proyecto original, que es este, el seleccionado, lo coloco acá y a este proyecto le calculo su ban. Y ese ban que está ahí es el ban que está calculado con ese El de proyecto azul. El de color azul. del proyecto A, pero en su versión no replicada.
Entonces yo selecciono a través del método el proyecto a través de unos van que no son realistas, sino que son van de proyectos replicados, cuando la alternativa correcta del van es de 4.400. ¿Qué pasaría si por error, no sé, uno calcula el van al principio nomás? ¿Por cada periodo, cada alternativa? Probablemente, lo más probable es que la decisión cambie. No sé en este ejercicio, pero puede cambiar. Podría pasar. Veamos, calculamos. ¿Cómo calculamos el van de estos proyectos? BNA de nuevo. La tasa, fijamos la tasa, punto y coma, todos los flujos futuros y voy a seleccionar los 6 flujos. Da lo mismo, porque cuando está vacío es un 0 y 0 se multiplica por algo, no hay problema. Y le sumamos la inversión inicial a todo. Y nos da que el mejor proyecto es C. O sea, en este mundo donde estoy comparando injustamente los proyectos, el proyecto más largo tiene más probabilidad de tener un mejor van. O sea, está bien explicado el hacer. Claro, pero erróneamente. No, porque no está igualando No, está pero hablando del periodo. estaba mal el texto. Ah, ¿No? En este mundo estoy comparando mal. Sí. ¿Sí? ah, Porque ¿quién es mejor? Esto responde a la pregunta. ¿Quién es mejor? ¿Conseguir un van de dinero desde el periodo 4 claro. años o conseguirte eso Claro. en 6? ¿Cuál es mejor? Conseguirte los otros 4. Ahora, si yo voy a hacer solamente un proyecto y voy a hacer el último proyecto de mi vida y después me voy a jubilar, no, pues se conviene el CEPO. Pero se dura 2 periodos más. Pero si tú dices, no, pues yo en mi negocio quiero siempre estar haciendo un proyecto, aquí hay que considerar el tiempo. Y una forma de considerar el tiempo es el método de MCM. por eso Así que- que por eso que es de la. nos olvidamos de esta forma y lo primero que tenemos que hacer es hacer que los proyectos sean comparables. Para que sean comparables todos tienen que durar lo mismo, Claro. pero no duran lo mismo. ¿No? Entonces voy a asumir que yo los puedo replicar. No estoy obligado a replicarlo. O sea, si yo me metiera en el proyecto A, ya cuando está terminando el proyecto, sí, evalúo si continúo con él y veo qué alternativas tengo. No estoy obligado. Pero en el momento que yo tengo que tomar la decisión, estoy eligiendo entre uno de los 3 y quiero elegir cuál de los 3 me conviene. Y tengo que hacer una buena comparación. De hecho, al comparar los 12 meses ya le dice que usted al periodo 4 puede invertir de nuevo y va a ser mejor que el otro proyecto. Ya, ojo, pero el del B también lo podemos hacer en el 3. Ahora el 3 tiene menos flujos más malos. Ya. ¿Qué aprendimos hoy día? O sea, no aprendimos. Practicamos cálculo del van, ejercicio para entender muy bien el van, qué es lo que estoy haciendo, cómo jugar con los dineros. Y resolvimos 2 preguntas: ¿cómo seleccionar alternativas cuando todas duran lo mismo? Calculamos el van directamente. Y ¿cómo selecciono una alternativa cuando los proyectos no duran lo mismo? No calculo el van. ¿Sí? ¿Cuál es el método que manda? El método del MCM. ¿Por qué? Y es el único que tengo que recordar. ¿Eh? Porque cuando me voy al ejercicio 2, yo puedo partir calculando el mínimo común múltiplo de los proyectos. Y todos los proyectos duran 6. Entonces, ¿cuál es el mínimo común múltiplo? 6. Entonces, si tengo que replicarlo, no lo voy a replicar nunca, va a ser el proyecto original. Así que el método a recordar es van MCM. Y de ahí no tienen que salirse nunca más. Lo que vamos a hacer la próxima clase, vamos a estudiar el criterio del BAE. Y el criterio del BAE va a ser una forma más corta, mucho más corta, de hacer lo mismo. Pero el concepto es, independiente de eso, que usemos el criterio del BAE, porque el BAE va a ser, para cada proyecto calcúlate un valor y el que sea mayor es el proyecto que tienes que seleccionar. En 8 escenarios nos va a dar el A. Pero nos vamos a olvidar de que estamos asumiendo que es replicable, etcétera, todo eso. Por eso les digo, en ingeniería económica el criterio estrella no es el VAN, sino que es el criterio del VAN bajo el alero del MCM. Porque con eso estamos haciendo que alternativas que no son comparables sean comparables. Ya, próxima clase. Continuamos. Voy a colocar aquí que revisamos hasta el ejercicio. Notar que en el ejercicio usted debe decir que se selecciona la alternativa A. Bueno, me preguntarán si resolvimos hasta el ejercicio.
Ay, no les pasé la prueba. ¿No? ¿Se les pasa? ¿No la hice? Sí, en la última clase Sí. vamos a tener la Pero recuperación. el correo que me mandó, ahí sale la fecha. Voy a buscarla por acá. Ok. Joaquín Joder. Chao, chao. Vete, profe. El profe que viene ahora usa proyector, ¿o no? Sí. Todos. Me acuerdo de decirle a Cali. ¿Tienes preguntas ahí? ¿Sabes una foto? Joder, dice la foto. Está malo, ¿no? Pero sí, porque está mal. Casi que tomamos literal el tema de que este valor que te calcula más, que tengas que calcular al mismo 100, se calcula por eso. ¿Ah? ¿Cómo? Corrimos una plaza. Ah, ¿volvió el plazo? Hasta el 18 de julio. Ya, entonces, ¿qué pasa? Que tenemos un programa. Por lo mismo. Le comentamos al profe. ¿Ah? Le comentaba ayer al profe para que no se sorprendiera si no llegaba mucha gente. Ya sabía. Preparado un poco público. Y bueno, pasa.
tiene. Ah, ya. Sí. ¿La activó? ¿Va a ir porque dejar perdido? Sí, no, lo que pasa es que sí, los viernes como me pasan a otro computador, Claro, lo ya. llevando con el mío. Ya, vale, bueno. Ya, gracias. Vale, vale.